Relaciona los diagramas considerando la trayectoria de un haz de luz que corresponde a reflexión y refracción. Inciso C. Reflexión, opción B. Refracción, opción A. La refracción es el cambio en la velocidad de una onda al pasar de un medio a otro, y la reflexión es el cambio en la dirección de una onda al chocar con un medio que impide su propagación. Un rayo de luz con un ángulo de 45 grados choca contra una superficie plana de cristal. ¿Con qué ángulo de reflexión va a rebotar? 45 grados. En la superficie plana se da una reflexión regular, en donde el ángulo del rayo va a ser del mismo valor que el ángulo de reflexión, y lo único que cambia es la dirección. La relación entre el seno del ángulo incidente y el seno del ángulo de refracción es igual a un valor constante llamado índice de refracción. Esto se conoce como ley de Snell. La ley de Snell, también conocida como segunda ley de la refracción, relaciona los medios por los que pasa y se refracta un rayo y sus ángulos con respecto a la normal. Esta es su ecuación y ella nos permite obtener el valor de algún ángulo faltante y permite conocer en cuál de los dos medios la velocidad de la luz es mayor y en cuál es menor. Ley que estudia el índice de refracción de la luz. Ley de Snell. La ley de Snell estudia todo lo relacionado al índice de refracción. El índice de refracción se define como la medida sin unidades de la razón entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en un cierto medio. En esta tabla de índices de refracción tenemos los más frecuentes. En los problemas de tu examen en donde te piden obtener la velocidad de la luz en tal medio, te deberían de indicar cuál es el índice de refracción en ese medio. El único índice del cual debemos tener total conocimiento es el del aire, que es igual a 1. Y debemos recordar que la velocidad de la luz en el vacío siempre es de 300.000 kilómetros sobre segundo, o el metro sobre segundo es 3 por 10 a la octava, que equivale a 300 millones de metros sobre segundo. ¿Cuál será el seno del ángulo de refracción de un rayo de luz con un índice de refracción de 1.333 y un ángulo de incidencia de 45 grados si sale hacia el aire? En este problema debemos usar la fórmula para obtener el valor del ángulo de refracción. La fórmula nos dice que debemos multiplicar el índice del medio 1 por el seno del ángulo de incidencia en igualdad con el índice del medio al que pasa por seno del ángulo de refracción. Tenemos los datos de índice de refracción del medio 1 de 1.333 y si recuerdas la tabla de índices de refracción, ese es el índice del agua, 1.33. Seno del ángulo de incidencia es de 45 grados, índice de refracción del medio 2 es 1, porque el problema dice que el rayo sale hacia el aire y nosotros ya sabemos que el índice del aire es 1. Y queremos saber el seno del ángulo de refracción. Sustituimos los datos en la fórmula. 1.333 por seno de 45 igual a 1 por seno del ángulo de refracción. El seno de 45 es 0.70 y tantos, lo redondeamos a 0.71. Queda 1.333 por 0.71 y del otro lado 1 por seno del ángulo de refracción queda como seno del ángulo de refracción. Y ahora seno del ángulo de refracción es igual a 1.333 por 0.71 y esto nos da 0.94, que es el valor del seno del ángulo de refracción. La opción correcta es D. El valor de seno de 45 deberían dártelo en el problema. De hecho hay una versión en donde sí indican ese dato y te recuerdan el índice del aire de 1. Un rayo de luz atraviesa una superficie. Indica el diagrama que presenta la refracción, considerando los índices de refracción del medio 1 y medio 2, y que el índice de refracción del medio 1 es menor que el índice de refracción del medio 2. La opción correcta es C. Cuando el índice de refracción del medio 1 es menor que el índice del medio 2, el rayo pasa de un medio con menor densidad a uno con mayor densidad, y es por eso que toma esta forma. Porque en el medio 1 tenía mayor velocidad por ir en un medio con menor densidad y en el medio 2 va a ser menor la velocidad, acercándose más a la normal, porque la densidad de ese medio es mayor.
Este podría ser un ejemplo de un rayo que pasa del aire al agua, porque el aire tiene menor densidad y menor índice de refracción, que es de 1. Y en el agua, que tiene mayor densidad y mayor índice de refracción, el rayo viaja con menor velocidad, acercándose más a la normal. Y por el contrario, en la opción D, el índice del medio 2 es menor que el índice del medio 1 y por eso tiene esa forma acelerada, más alejada de la normal, porque el medio al que pasa tiene menor densidad, menor índice de refracción y su velocidad será mayor. ¿Cuál es el índice de refracción de un medio si en él la velocidad de la luz es de 240.000 kilómetros sobre segundo? En este problema nos piden obtener el índice de refracción de un medio, que no sabemos cuál es, y que en él la velocidad de la luz es de 240.000 kilómetros sobre segundo. El otro dato que ya conocemos es el de la velocidad de la luz en el vacío, y las dos velocidades deben estar en la misma unidad, si no, tendremos que convertir alguno de los dos. Sustituyendo los datos en la fórmula, índice de refracción de ese medio es igual a 300.000 kilómetros sobre segundo entre 240.000 kilómetros sobre segundo, las unidades se suprimen y tenemos que el índice de refracción de ese medio es 1.25, la opción correcta es C. El índice de refracción del cuarzo es 1.544. ¿Con qué velocidad se propaga la luz en él? En este problema de la fórmula de índice de refracción, debemos despejar velocidad de la luz en el medio. Para ello, primero pasamos del otro lado velocidad de la luz en el medio, y ahora el índice de refracción que está multiplicando pasa del otro lado dividiendo, quedando de esta forma. Esta es la fórmula para obtener la velocidad de la luz en ese medio, que es el cuarzo. Los datos que tenemos es índice de refracción 1.544. El dato que nosotros deberíamos saber es el de la velocidad de la luz en el vacío, de 300.000 kilómetros sobre segundo, y queremos la velocidad de la luz en ese medio. Sustituimos los datos en la fórmula, y velocidad de la luz en el cuarzo es 300.000 entre 1.544. Esto es igual a 194.300 kilómetros sobre segundo, que es la velocidad de la luz en el cuarzo. La opción correcta es A. Esta división podría ser un poco tardada, porque este dato tiene varios decimales y me parece que existe otra versión para este mismo problema en donde el valor de índice de refracción del cuarzo lo consideran como 1.5 y si es así, la división sería más sencilla, quedaría 300.000 entre 1.5 que es igual a 200.000. Si la rapidez de la luz en el vacío es de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo y el índice de refracción de la glicerina es de 1.473, ¿cuál será la velocidad a la que viaja la luz en la glicerina? Nuevamente un problema para obtener la velocidad de la luz en un medio que se trata de la glicerina. Los datos que tenemos es su índice de refracción, 1.473. La velocidad de la luz en el vacío la manejan en metros sobre segundo, que equivale a 3 por 10 a la octava, o que también es igual a 300 millones metros sobre segundo. Las opciones de respuesta están en notación científica, así que dejamos este dato también en notación científica. Ahora sustituimos estos datos en la fórmula. Tenemos que velocidad de la luz en la glicerina, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, entre 1.473. Dividimos solo la parte entera, 3 entre 1.473. Y esto nos da 2.03 por 10 a la octava metros sobre segundo. Es la velocidad de la luz en la glicerina. La opción correcta es A. Son características del espejo plano. Imagen virtual, inversión lateral y simétrica. La imagen es virtual porque en vez de ver la imagen real del gato, el espejo nos refleja su imagen virtual. La inversión lateral significa que el gato va a ver su ojo derecho del lado izquierdo del espejo. Y un espejo plano refleja una figura simétrica, es decir, la imagen real y la imagen virtual tienen las mismas dimensiones. Un rayo de luz incide sobre un espejo plano y refleja un ángulo alfa con respecto a la normal de la superficie. El rayo reflejado forma un ángulo con respecto a la normal igual a alfa. En una superficie plana como un espejo plano, el ángulo de incidencia de un rayo de luz con respecto a la normal
tiene el mismo valor que el ángulo de reflexión de dicho rayo. ¿Cómo se llama el punto geométrico donde coinciden los rayos de luz paralelos al eje principal en un espejo cóncavo? Foco geométrico. Si la distancia focal de un espejo cóncavo empleado para rasurarse es de 15 centímetros, ¿cuál es la mínima distancia a la que debe situarse una persona si su visión mínima es de 25 centímetros? Esta es la ecuación de los espejos esféricos, en donde la distancia focal es representada con la letra F, P es la distancia del objeto al espejo, y P con superíndice es la distancia de la imagen al espejo. A partir de la ecuación principal obtenemos las tres fórmulas para calcular cualquiera de estos tres datos. En este problema los datos que nos dan son distancia focal de 15 centímetros, nos dicen que la persona tiene una mínima imagen a los 25 centímetros, o sea que esa es la distancia de la imagen al espejo. Y nos están preguntando por la distancia del objeto al espejo, que en este caso es distancia de la persona al espejo. Así que la fórmula que vamos a utilizar es la de distancia del objeto al espejo. Sustituyendo los datos en esta fórmula, tenemos que la distancia de la persona al espejo es igual a 15 centímetros por 25 centímetros entre 25 menos 15 centímetros. Esto nos da 375 entre 10, que es igual a 37.5. Ese es el resultado, 37.5 centímetros. Debe ser la distancia entre la persona y el espejo para que pueda rasurarse. La opción correcta es C.